pero brevemente les puedo mencionar que consiste en que las instituciones públicas le informen al organismo de mejora regulatoria las acciones que van a tomar para la simplificación de sus procesos o trámites. Por ejemplo, al digitalizar sus trámites. Perdón. Por último, tenemos el Registro Nacional de Trámites, el cual encontramos su definición en el artículo 25 de la Ley de Mejora Regulatoria, que nos habla de la información mínima que debe de contener este y que puede ser tomada como una base legal adecuada. Y además de eso, nos habla de ciertos objetivos. Nos dice que el Registro Nacional de Trámites es el registro en el que se inscribirán y publicarán los trámites de los sujetos obligados con el objetivo de, uno, dar certeza jurídica. El ciudadano debe tener esa seguridad que no le vamos a cambiar las reglas del juego, que por ejemplo se va a ir a dormir con un trámite que tenía 5 requisitos y el día siguiente cuando llega a la institución ya tiene que presentar 6 o 7 requisitos. En ese sentido, si el sujeto obligado considera que necesita incorporar nuevos requisitos a un trámite con justa causa, este debe de pedir la respectiva modificación del trámite al OMR si ya se encuentra inscrito, pasando por un examen también de legalidad. Y de esta manera aseguramos al ciudadano, como les decía, que no le vamos a cambiar las reglas del juego incorporándole requisitos que no tienen un fundamento técnico y legal. Segundo, es contribuir a la transparencia de la información. Nosotros como registro no nos limitamos únicamente a evaluar requisitos anexos o sus elementos, sino que también revisamos formularios y hojas de verificación que se utilizan, por ejemplo, al momento de hacer inspecciones, y de esta manera le damos la oportunidad al ciudadano de conocer con anticipación hasta lo que se le va a evaluar en estas inspecciones y que cuenten con su base legal. Estos documentos también lo pueden encontrar publicados en la plataforma Sin Mejora. Y por último, es como objetivo es mejorar la interacción entre los sujetos obligados y los usuarios, ya que estamos contribuyendo a cambiar la perspectiva de la administración pública, generando más confianza en estos, que lo que hacemos y solicitamos tiene un asidero legal y que le vamos a pedir únicamente lo que está inscrito y no lo vamos a sorprender en el camino. El artículo 25 ya nos dice, ¿verdad?, que la información mínima que debe de contener el registro: nombre del trámite y su descripción, que sea comprensible, evitando tecnicismos, requisitos, incluso si se tiene inspecciones o no, modalidades, medios de presentación, plazos de respuesta, periodicidad, la vigencia, costo si lo hay, forma de determinar dicho costo, modalidades de pago, base legal, unidad administrativa ante la que debe realizarse el trámite, dirección, medios de contacto y horarios de atención. Solamente se inscribirán en el registro aquellos trámites que tengan como base leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos o instrumentos derivados de tratados internacionales, siempre que conste su publicación en el diario oficial si fuera aplicable. Definición de trámite. ¿Por qué es importante que conozcamos la definición de trámite? Ya que eso nos va a permitir reconocer cuando estemos ante la presencia o no de un trámite y nos va a permitir realizar solicitudes de inscripción de trámites acertadas. Por ejemplo, cuando el ciudadano se aboca a la administración, es decir, cuando la administración actúa de oficio, no será considerado un trámite, ya que se refiere a aquellas actividades realizadas como parte de la función fiscalizadora. Esto lo vamos a ver con detenimiento más adelante, pero por eso es importante que nosotros tengamos bien en claro y sepamos definir si estamos o no ante un trámite. Entonces, nos dice que trámite es la solicitud o entrega de información por parte de los particulares ante la administración pública, con el objetivo de, uno, cumplir con una obligación, por ejemplo, la declaración de la renta, un impuesto por gravámenes de bienes raíces. No me estoy evocando yo con otra intención que no sea para cumplir con una obligación que tengo como ciudadano.
Dos, obtener un beneficio. Yo me aboco a la administración ya que cumplo con los requisitos para obtener un beneficio de parte de la administración, por ejemplo, un subsidio o un incentivo. Tres, recibir un servicio. Este es un poco más complejo de determinar, sin embargo, un ejemplo podría ser solicitar la conexión de agua potable o que yo me aboco a la alcaldía para que me presten la casa comunal para hacer un evento. Y por último, obtener una resolución en donde nos caben los trámites por medio de los cuales obtenemos una resolución, un permiso, una licencia o una autorización. Efectos del registro. Ningún trámite o sus elementos serán exigibles si no se encuentran inscritos en el registro ni deberá aplicarse en forma distinta a cómo se registró. Una vez conformado el Registro Nacional de Trámites, los sujetos obligados solo podrán exigir los inscritos en el registro. Es decir, que el sujeto obligado tiene que exigir el cumplimiento de un trámite al ciudadano tal como esté inscrito en el registro, con todos sus elementos y requisitos. Cualquier cambio que se suscite en el desarrollo de este y que sea necesario agregarle un requisito para su tramitación, tal como se los mencionaba antes, debe ser solicitada su modificación en el Registro Nacional de Trámites. Y esa modificación, también se los mencionaba, va a ser analizada, ¿verdad? Que la modificación, el requisito que estamos agregando, tenga su base legal que sea necesario y pertinente para la realización de nuestro trámite. Lineamientos para el análisis y verificación de legalidad del trámite o modalidad. Los lineamientos para el análisis de la legalidad y verificación del trámite es un documento que ha sido realizado en conjunto el Registro Nacional de Trámite y el OMR y actualizados y aprobados en el mes de junio del año pasado. Estos sirven como una guía para tener claro si el trámite forma parte de aquellos que tengan que ser analizados por el Registro Nacional del Trámite, ya que no todos constituyen un trámite como tal. Además, para la identificación de si es un trámite ciudadano o empresarial, nos ayuda y si nuestro trámite tiene la suficiente robustez legal para que sea analizado y finalmente inscrito por el registro. Además, este documento se les va a facilitar por correo electrónico junto con esta capacitación. Entonces, de los lineamientos vamos a analizar existencia y validez, aspectos generales, vamos a ver modalidades, base legal mínima. Como parte de los aspectos generales, vamos a poder identificar o aprender a identificar los sujetos intervinientes y el objeto de la actividad. Voy a dar un par de indicaciones previas, vamos a hacer el ejercicio que yo les comentaba. En el chat podemos ir poniendo sí o no de acuerdo a su análisis de cada punto. En ese sentido no nos vamos a dejar guiar por las palabras, sino más bien por el color. El rojo es posiblemente no es un trámite y el verde posiblemente sí lo es. Y vamos a seguir avanzando en los demás ítems de esta especie de checklist que tenemos para presentarles este día. Primero, con los sujetos intervinientes. La interacción o entrega de información se realiza únicamente entre instituciones de la administración pública o el sujeto obligado. Si ustedes gustan, pueden poner en el chat si ustedes consideran que es un trámite o no, si hay una interacción o entrega de información. Si en este caso la respuesta es sí, no es un trámite, es decir, que este procedimiento solo se realiza teniendo como parte la misma administración, como en los casos de consultas interinstitucionales. Si la respuesta es no, que no hay una interacción únicamente entre instituciones, puede que sea un trámite por el cual vamos a seguir avanzando en nuestro checklist. Dos, la interacción surge de oficio por parte de la administración pública, o sea, sin solicitud del particular. Igual podemos poner en un chat si consideramos que se presenta esta situación, si es un trámite o no. Si no necesito presentar una solicitud, como en los casos que sean parte de la función fiscalizadora de un sujeto obligado, no es un trámite. Sin embargo, puede darse de manera excepcional aquellos casos de inspecciones que son solicitadas a petición de parte, los cuales deberán de ser analizados detenidamente si es un trámite o no. Si es sí, entonces la respuesta no es un trámite. Si es no, puede que sea trámite y vamos a seguir avanzando.
La interacción surge a iniciativa de los particulares, o sea, ellos mediante su petición directa a la administración pública. Si la administración pública no se mueve, si no le hace, en este caso la respuesta es sí, probablemente no estamos, eh, probablemente es un trámite. Si es no, no es un trámite. Si se fijan, ese tiene bastante relación con el numeral anterior. 4. Para realizar la actividad existe interacción entre el sujeto obligado y el particular. Si la respuesta es sí, probablemente hablemos de un trámite. Si la respuesta es no, no es un trámite. Por ejemplo, aquellas actividades oficiosas de la administración pública, las municipalidades en ese tema de aseo u ornato en el que yo pido que me vayan a limpiar un parque, por ejemplo. Estas actividades son parte de las obligaciones que tienen las municipalidades, por lo que no ha habido una solicitud como tal. Es decir, más bien yo lo que hago es exigirle a la municipalidad que cumpla con sus deberes. También entra aquí, por ejemplo, el caso de justo lo que yo les decía, por ejemplo, puede ser la poda y corta de árboles. Bueno, ya superamos los primeros niveles y vamos pasando a los otros y ahora vamos con siempre el objeto de la operación. 5. Si la interacción de los particulares con la administración pública tiene por objeto una obligación, servicio, beneficio o resolución, este numeral está tomado del concepto de trámite que ya explicamos con anterioridad. Si es sí, probablemente es un trámite. Si es no, no es un trámite. Y esto también lo vamos a poder relacionar con el numeral anterior que ya les explicaba. 6. La solicitud se basa en el derecho de petición. No hay norma expresa que se refiera a ella. En este numeral hablamos del derecho de petición regulado en el artículo 18 de la Constitución. Si es el mero ejercicio, es decir, si no hay una norma que me habilite para hacer esa solicitud, no es trámite. Pero si existe una norma por medio de la cual se me diga que si yo quiero, por ejemplo, comercializar alimentos y bebidas, tengo que registrarlo previamente, o si para construir tengo que abocarme a la administración pública para que me den un permiso, entonces sí es un trámite. En ese sentido, si la respuesta a este numeral es sí, no es trámite. Si es no, podemos seguir avanzando para descubrir si estamos ante la presencia o no de un trámite. 7. La solicitud forma parte de los requerimientos relacionados con procesos de compras públicas. Si la solicitud es relacionada con un proceso de compras públicas, si fuese así, no estamos ante un trámite, porque hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, una empresa necesita estar solvente para participar en un proceso de compras públicas, solicitar esa solvencia sí es un trámite. Sin embargo, compras públicas no. No analizamos un análisis de estos trámites, por ejemplo, como las licitaciones. Numeral 8, la solicitud forma parte de procesos relacionados con acceso a la información pública. Como sabemos todos, existe una ley de acceso a la información pública. Y sabemos que todo ciudadano tiene derecho a exigir que se le brinde información de aquellos trámites o elementos que se soliciten. Pero en este caso, si estamos ante la presencia de solicitud de acceso a la información pública, no es un trámite. Si no, podemos seguir avanzando. 9. La solicitud forma parte de procedimientos sancionatorios, denuncias, multas o sanciones. Debemos de tener presente que no todos los procedimientos administrativos son un trámite. Si el procedimiento es como parte de la potestad sancionatoria de la administración, entonces no es un trámite. En ese sentido, si la respuesta a este numeral 9 es sí, no es un trámite. Si es no, seguimos avanzando. 10. La solicitud no tiene base legal expresa, sino que se basa en un aviso para que la administración pública cumpla con una obligación. Si este está relacionado bastante a los ejemplos que yo les daba
de las municipalidades en cuanto al ornato o en cuanto a la poda de árboles. Entonces, en este caso, si la solicitud no tiene una base legal expresa, entonces no es un trámite y sí, sí seguimos avanzando, ¿verdad? 11. La solicitud se basa de modo genérico en la expedición de constancias y demás con base en la LPA. Si la expedición de esta constancia es en modo genérico, entonces esto no es un trámite. Si tiene un objetivo específico, por ejemplo, constancias de algún tipo de registro, sí pudiéramos estar ante la presencia de un trámite. Habría que analizarlo. Pero si la respuesta es sí, entonces no es un trámite. Si es no, vamos a seguir avanzando para descubrir si estamos ante la presencia o no de un trámite. 12. La solicitud se refiere a la presentación de recursos en el marco del proceso administrativo. De acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos, existen dos tipos de recursos: la revocatoria y la revisión. Estos son medios de impugnación, por lo que no podemos considerarlos como trámite. Por lo que si la respuesta a este numeral 12 es sí, no es un trámite. Si es no, vamos a seguir avanzando. El particular interviene para dar inicio al proceso, pero no vuelve a intervenir ni se necesita de ello. Este tiene relación con el tema de los avisos. El ciudadano, a mí como administración, me acuerda que yo debo de darle cumplimiento a cierto deber. Si es así, esto no es un trámite, ya que no necesito nuevamente de la intervención del ciudadano. Entonces, si la respuesta es sí, no es un trámite, y si es no, vamos a seguir avanzando con el análisis. 14. La solicitud se refiere a una inspección de un proceso sancionador que no requiere la participación del particular. Procesos sancionadores no entran como parte del análisis que el Registro Nacional de Trámites realiza. Recordemos que nos referimos a inspecciones dentro de los procesos sancionatorios. No nos referimos a inspecciones como parte de verificaciones para otorgar un permiso o una constancia. Es por ello que si la respuesta es sí, no es un trámite, y si la respuesta es no, avanzamos. 15. La entrega de información se refiere exclusivamente a facultades de fiscalización de la administración pública. Ya yo les ponía un ejemplo anteriormente. Entonces, si la respuesta es sí, no es un trámite, y si la respuesta es no, posiblemente sea un trámite. Aquí vamos a analizarlo un poco a profundidad, la naturaleza del trámite, y podemos ir dilucidando si es o no un trámite. Entonces, bueno, aquí ya avanzamos una gran parte, ya nos queda lo último para poder definir en esta primera parte si es un trámite o no. Licenciada Girón, tenemos una pregunta en el chat. María del Carmen Martínez Barahona consulta si existe un asidero legal o teórico para determinar qué actuación de la administración pública es trámite o no, aclarando que su pregunta se encamina en cuanto a que hay solicitudes a la administración pública, pero a veces se considera que no es un trámite. Se necesita conocer el asidero legal para fundamentar cuando no es un trámite. Sí, María del Carmen, no sé si usted se está refiriendo a lo que yo mencioné sobre el artículo 18 de la Constitución, cuando estamos ante la presencia de el mero ejercicio de nuestro derecho de petición. No sé si a eso se refiere. María del Carmen Martínez Barahona ha levantado la mano. Adelante, por favor.
La escuchamos. No se le escucha, no sé si tendrá algún problemita con su micrófono y si no, pues de igual manera se puede comunicar por medio del chat. Bueno, el artículo 5 de la ley de mejora regulatoria nos da la definición de trámite, justo lo que yo ya les había comentado en las diapositivas anteriores, de qué objetivos o cómo podemos considerar nosotros un trámite. Entonces, no sé si esa era su pregunta, si no, igual lo que yo les comentaba era sobre el artículo 18 de la Constitución, cuando son meras solicitudes de información. Entonces, no estoy haciendo yo mi ejercicio para solicitar información, entonces en esos casos no estamos ante un trámite, sí. Sí, ingeniero. Sí, buenos días. Yo tal vez en otras capacitaciones hemos hablado un poquito más sobre la definición de trámite y el artículo 5, literal H, lo define como solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública con el objetivo de cumplir con una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio u obtener alguna resolución. Es decir, trámite es cuando el administrado se acerca a la administración pública a pedir algo o a entregar algo, como una declaración de la renta, por ejemplo, o viene a pedir una resolución de parte de la administración pública. En ese sentido, la ley deja por fuera las interacciones entre las distintas administraciones públicas, ¿verdad? Incluso deja por fuera las inspecciones que de oficio hace la administración pública con los interesados, ¿verdad? Con los administrados. Es decir, trámite de nuevo es cuando el ciudadano se acerca y nos entrega información o nos pide algo, ¿verdad? Para obtener un beneficio, recibir un servicio, obtener alguna resolución. No sé si con eso le respondemos. Buenos días, no sé si se me escucha. Ahora Sí. sí se escucha. Sí, mi pregunta va en el sentido que cuando no estamos en presencia de un trámite, la institución de la administración pública lo considera así. ¿Dónde está el fundamento legal para decir que una acción, una actuación de la administración pública no es un trámite y que no está comprendido dentro del artículo 5 de la mejora regulatoria? Porque eso ya representa un problema práctico al momento de considerar que una actuación de la administración pública no es un trámite. Es como para fundamentar legalmente por qué se considera que no es un trámite, tomando como parámetro la definición de trámite que establece el artículo 5 de la Ley de Mejora Regulatoria. Esa es como mi pregunta, como para poder fundamentar cuándo no estamos en presencia de trámite, y esos ejemplos que están poniendo son de carácter doctrinario o están regulados en alguna normativa para buscar el tema del fundamento legal, que es el área donde yo trabajo, el área legal. En eso va mi pregunta. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Córdoba, soy especialista legal del Registro Nacional de Trámites. Escuchando su consulta, quizás el tema medular para determinar si estamos o no ante la presencia de un trámite sería, bueno, en primer lugar, determinar la
la actividad misma que se realiza, ¿verdad? Nosotros, y justamente para eso es este ejercicio, ¿verdad? Este checklist, como se les mencionó al principio, ¿verdad? Que es esta herramienta llamada para poder analizar la legalidad de los trámites, ¿verdad? Un punto muy importante, el punto de partida que siempre nosotros tomamos cuando hacemos los análisis con las diversas instituciones hasta el momento, ¿verdad? Es, bueno, eso se tiene que hacer trámite por trámite, necesariamente, ¿verdad? O por grupos de trámites que sean similares y que tengan un mismo origen y base legal. Partiendo de ello, bueno, primero delimitamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividad se trata? Todo eso, comparándolo o tomando como base el artículo 5 de la Ley de Mejora Regulatoria, en el sentido de que esa misma disposición nos da los parámetros, ¿verdad? Y pongo el ejemplo, un ejemplo claro para determinar cuándo estamos frente o no a un trámite. Los procesos sancionatorios. Los procesos sancionatorios definitivamente no son un trámite, ¿verdad? Entonces, ¿cuál quiere decir? Si es un servicio, es una actividad que la administración pública realiza, ¿verdad? Muchas instituciones del Estado, organismos del Estado, tienen la facultad sancionatoria asociada a la facultad de vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal por parte de los administrados. En ese sentido, ¿qué es el parámetro que nosotros tomamos para determinar que no es un trámite? Porque no hay un intercambio de información y esa solicitud no se hace a petición del interesado. Si bien es cierto, hay una interacción, pero esa interacción surge, uno, en primer lugar, por una facultad sancionatoria que precede, a la cual le precede una investigación correspondiente con todas las garantías legales, derecho de audiencia, derecho de defensa, pero al final el administrado, pues obviamente no va a obtener un beneficio, porque la sanción que se le impone es algo pecuniario, ¿verdad? O puede ser una suspensión, etcétera, ¿verdad? Pero es un agravio, es algo que va en detrimento de su esfera jurídica. En ese sentido, esos son los parámetros que tenemos que ir determinando caso por caso, ¿verdad? Si existe esta interacción entre la administración pública y el administrado, para cual yo voy a solicitar que la administración pública me dé un servicio, me dé optar por un beneficio, ¿verdad? Obtener una resolución. Si bien es cierto, claro, en el trámite sancionatorio existe un acto administrativo final en el cual se puede imponer o no una sanción, pero eso no se realiza a petición del interesado, ¿verdad? Nadie va a la administración pública y a decir, mire, sancióname porque yo estoy incumpliendo. No es así. Entonces, cada uno de estos elementos que nos da el artículo 5 lo tenemos que ir desglosando, ¿verdad? Para determinar si cumple o no. Si no cumple con uno de esos aspectos, no es un trámite. Y estos lineamientos tienen, como les repito, tienen esa finalidad. Cuando ustedes quieran analizar si esa actividad que ustedes prestan es o no un trámite, bueno, vamos ahí, empecemos por el número 1, ¿verdad? Tratar desde el aspecto de legalidad hasta los aspectos de cumplimiento de interacción, si el objeto mismo de la operación, como estamos viendo en este caso, ¿verdad? ¿Quién lo inicia? Si existe si realmente el administrado forma parte en el proceso, ¿verdad? Porque puede ser que sea un mero aviso. Yo puedo dar un aviso de que he visto que hay un incumplimiento o una posible acto sancionable porque he presenciado o he visto que de una empresa están virtiendo contaminantes a un río, ¿verdad? Entonces, si hay un incumplimiento, yo doy el aviso correspondiente, pero yo ya no vuelvo a participar en el procedimiento, sino que se activa la administración pública, inicia el procedimiento respectivo con las investigaciones y procede o no, ¿verdad? Dependiendo de lo recabado, se procede o no a iniciar un procedimiento sancionatorio, pero yo que di el aviso, nada más llegué hasta ahí. Así que más o menos así sería digamos, el tema, ¿verdad? Cómo lo vamos tratando. Y cuando cuando cada uno de ustedes tenga la oportunidad de tener reuniones con nosotros, más o menos esta es la mecánica que nosotros vamos haciendo, ¿verdad? De igual manera, reiterarles que siempre estamos
abiertos a sus consultas y nuestros canales de comunicación están a sus órdenes para poder solventar cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Licenciada Girón. Y bueno, retomando, y creo que va un poco también aunado a una pregunta que nos hicieron un chat con respecto al numeral 16, y es el que vamos a ver ahorita. Ya analizamos buena parte de la naturaleza del trámite, y el último nos queda si el trámite afecta el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior o la atracción de inversiones. Es decir, que por la naturaleza del trámite, este va a incidir en estos temas. Por ejemplo, un permiso de funcionamiento para un establecimiento. Yo quiero venir a poner a funcionar un hotel aquí en el país, por ejemplo. Sin embargo, eso se va a analizar caso por caso. Además, este numeral 16 nos sirve para determinar si el trámite puede ser o no ciudadano. Eso va a depender del análisis que se realice y si impacta o no también en las áreas que ya mencionamos. No podemos darles un listado de cuáles son o no trámites, por ejemplo, ciudadanos, o un listado de características con las que cuentan estos trámites, ya que cada trámite se comporta diferente. Sin embargo, es importante mencionar que no obstante un trámite pueda ser catalogado como ciudadano, los sujetos obligados deben de observar en el desarrollo y configuración de estos la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria y la de procedimientos administrativos. Además, estos ciudadanos deben de incorporarse también en la plataforma de Simejora. La diferencia que tenemos entre los trámites ciudadanos y los empresariales es que con los ciudadanos el registro no hace un análisis de legalidad, pero a los empresariales sí, ¿verdad? Entonces, no les quita la responsabilidad de que ustedes deben de incorporar sus trámites ciudadanos a la plataforma y en ellos observar los parámetros y lineamientos que nosotros estamos presentando esta mañana. Entonces, si el trámite afecta el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior, sí estamos ante un trámite, y si no afecta, pues no. Luego pasamos a hablar un poco de las modalidades de un trámite. ¿Qué consideramos como modalidades de un trámite? Son variaciones sustanciales en la información o elementos del trámite. Lo que generalmente nosotros vemos como registro en modalidades son las primeras veces y las renovaciones, como nosotros les decimos. Es decir, que si un trámite tiene una vigencia, ¿verdad? Si un permiso me dura 5 años, por ejemplo, es lógico decir que va a tener una renovación. Entonces tenemos la primera vez y tenemos nosotros la renovación. La lógica de las renovaciones debe de subyacer en que debemos de pedirle menos requisitos de los cuales ya les pedimos la primera vez, ¿verdad? Entonces, eso es en las renovaciones. Además, otra modalidad puede ser como persona natural y jurídica, que lo diferencia los requisitos de acreditación. Si soy persona jurídica, pido ciertos requisitos de acreditación. Si soy persona natural, se piden otros. Además, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, que un trámite, los elementos sean iguales, pero que las actividades sean diferentes, y para que el ciudadano se le haga más comprensible al momento de buscar esta información o de realizar ese trámite, podemos analizar, configurarlo en varias modalidades. También si vemos diferencias sustanciales en el cobro, en las periodicidades, en las vigencias, todos esos nos van abriendo la posibilidad de ir creando más modalidades. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, ustedes pueden ir viendo, creo que es un poquito ya lo que yo les acabo de dar la introducción, pero dice, 1, durante el intercambio se exigen los mismos requisitos en todas sus variantes. Si se exigen los mismos requisitos, entonces no estamos ante otra modalidad. Sin embargo, operan esas excepciones que yo les decía, ¿verdad? Que en aras de que sea más comprensible la realización del trámite al ciudadano, podemos analizar si partimos un trámite en más de una modalidad, aunque sus requisitos sean iguales.
2, hay variaciones en la información de acreditación entre persona natural y persona jurídica. Si estamos ante esta presencia, como ya se los mencionaba, entonces sí hay modalidades. Tenemos las modalidades personas naturales y tenemos las modalidades personas jurídicas, cuya diferencia recae en los requisitos de acreditación, ¿verdad? Entre una escritura, entre el DUI, el NIT de la persona jurídica, eso es lo que nos diferencia. 3, el trámite se refiere a varias actividades, y los requisitos varían de acuerdo a cada una de ellas. Si es así, entonces estamos ante la presencia de varias modalidades, pues si no, es una modalidad única. Y también, como ya se los mencionaba antes, si el trámite tiene renovaciones, entonces estamos ante la presencia de más de una modalidad, que sería la primera vez y la renovación, y si no, estamos ante la presencia de una única modalidad. Ahorita pasamos al tema de la base legal mínima. ¿Cómo podemos nosotros identificar que es una base legal mínima para nuestro trámite? Si el origen se basa en una ley o en una norma con rango de ley, entonces sí estamos ante una base legal adecuada del origen de nuestro trámite. 2, aunque el origen no se base en ley o en norma con rango de ley, pero el trámite es necesario, no estamos ante la presencia de una base legal robusta o adecuada. En ese sentido, lo que nosotros hacemos con los sujetos obligados es darles el acompañamiento para generar aquellos instrumentos en el que ellos puedan basarse para solicitar ciertos requisitos o elementos. 3, los requisitos tienen como base legal ley, reglamento u otro instrumento. Si es así, estamos ante una base legal adecuada. El trámite y sus requisitos se basan en una normativa interna del sujeto obligado, como ya se los mencionaba, ¿verdad? Que el trámite haya nacido de un memo, de una circular, de una nota, de un aviso que se pegó, de un manual, de un lineamiento. Si estamos ante un caso de estos, entonces no es una base legal adecuada para fundamentar nuestro origen del trámite. La administración tiene potestad normativa en rango o intensidad para emitir la normativa, base de los requisitos. Si es así, estamos ante la presencia de una base legal adecuada. Debemos de observar eso, ¿verdad? Que la administración tenga potestad administrativa para emitir ese documento en el cual se encuentra contenido nuestro trámite o nuestros requisitos. 2, el instrumento infralegal en el que se basan los requisitos ha sido publicado en el Diario Oficial. Es importante que nos aseguremos que cada una de nuestras normativas cumpla con haber sido publicado en el Diario Oficial. Yo ya se los comentaba con anterioridad en cuanto al catálogo regulatorio, para que ustedes soliciten la incorporación de una norma en nuestro catálogo regulatorio y que ustedes posteriormente puedan seleccionar esta base legal para incorporarlo en sus trámites, deben de contar con su publicación en el Diario Oficial y ustedes deben de remitirlo de esa manera. Aquí eso es lo que se le va a observar, que esté en su publicación en el Diario Oficial. Son de los primeros elementos que nosotros observamos. ¿Está publicado en Diario Oficial? Sí o no, para determinar si es una base legal adecuada. 3, la base legal del cobro consta claramente en un instrumento legal de jerarquía apropiada. En cuanto al cobro, tampoco no puede estar, ¿verdad? En un manual, en un lineamiento, en un memo, no puede estar así el cobro, en un correo electrónico no puede estar así el cobro. Generalmente lo observamos en pliegos tarifarios o están contenidos en alguna norma, en alguna ley, por ejemplo. Si es así, entonces sí estamos ante una base legal robusta y adecuada para fundamentar el cobro que estamos haciendo de nuestro trámite. Si no, por ejemplo, lo que le pedimos a las instituciones es que se incorporen sus pliegos tarifarios, ¿verdad? El cobro. Es importante también, adelantándome un poquito, que nuestro cobro esté denominado en nuestro pliego tarifario o en nuestra norma de la forma en la que nosotros vamos a inscribir nuestro trámite. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y 4, el instrumento legal que contiene el costo o tarifa ha sido publicado en el Diario Oficial. Al igual que en el numeral 2, tenemos que asegurarnos que nuestro pliego tarifario
o nuestra norma en la cual contiene esta tarifa esté publicada en Diario Oficial para poder ser considerada, por nosotros una base legal mínima adecuada para que se pueda realizar su cobro. Parámetros para la inscripción en el Registro Nacional de Trámites. De aquí en adelante ustedes van a poder conocer un poquito qué es lo que nosotros utilizamos o en qué nosotros nos basamos más bien para analizar los trámites que ustedes solicitan la inscripción de trámites. Es importante que ustedes presten bastante atención sobre todo a estos parámetros y lineamientos, porque también a ustedes les va a servir como ejercicio previo, tal como hicimos con las bases legales y como si es un trámite o no, para que ustedes consideren si cada uno de los elementos y requisitos van a ser, al momento de ser analizados por nosotros, van a poder ser inscritos o no. Entonces, en los parámetros vamos a poder nosotros analizar la simplificación de requisitos y la eliminación de requisitos innecesarios. 1. Eliminar documentos emitidos por la misma institución que los solicita o que sean relativos a información que deba de poseer. Por ejemplo, a veces en las instituciones dicen, mire, para yo darle su permiso de funcionamiento, usted tiene que tener su permiso o su constancia que yo también le emití. Entonces, no le podemos nosotros pedirle al ciudadano que presente algo que ustedes mismos emitieron, porque no lo podemos, o sea, si ustedes no tienen, digamos que la capacidad para tener los registros al día, no le podemos cargar esta deficiencia, por llamarlo así, al ciudadano, sino que nosotros debemos de garantizarle que los trámites que le estamos exigiendo pues tengan únicamente los elementos o los requisitos pertinentes y necesarios. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es inscribirlos como una condición. Nosotros al momento de dictaminar y ir dictaminando cada uno de los requisitos o elementos, les ponemos inscritos, no inscritos, inscritos con condiciones, y además de eso categorizamos los elementos en si son requisitos anexos, si son muestras, si son de acreditación, si son de terceros, y además existe una categoría de requisitos que se llaman condiciones. Eso significa que yo no le voy a presentar el documento, sin embargo, me sirve a mí como ciudadano para saber que yo debo de tener ese permiso. Por ejemplo, para yo poder comercializar un alimento, debo de tener mi permiso de funcionamiento de una bodega emitida por la misma institución. Yo no le voy a pedir que presente el permiso de funcionamiento, pero sí le voy a decir, mire, señor ciudadano, usted, para que yo le pueda dar el registro de este alimento, debe de tener vigente su permiso de funcionamiento de la bodega. Ya le estoy diciendo yo, ya le di la advertencia, entonces el ciudadano va a decir, bueno, primero me tengo que ir a solicitar este permiso o debo de tenerlo vigente, renovarlo en todo caso si ya no lo estuviera. De esa manera nosotros inscribimos estos requisitos. Pero la regla es, no inscribimos requisitos más bien que sean emitidos o que deba de poseer la institución. 2, eliminar documentos o requisitos brindados con anterioridad, salvo que sus efectos sean extinguidos por causas legales. Eso aplica, por ejemplo, a los poderes o a los documentos de identificación. Se supondría que nosotros ya no debemos de presentar, ya no debemos de requerirle un poder que ya presentó, salvo que por causas legales este se haya extinguido, ¿verdad? Esa es la excepción. 3, eliminar requisitos de uso común que obren en registros públicos, tales como acreditativos de la existencia de las personas o pedir copias simples. Se relaciona un poco con lo que yo les estaba explicando. Sin embargo, sabemos que es un poco complicado que exista una interoperabilidad o se pueden interconectar los sistemas entre las instituciones, y lo que hacemos nosotros es, mientras las instituciones, los sujetos obligados, crean estos mecanismos para poder consultar estos registros públicos, inscribir esos requisitos, pero como copias simples.
4. Eliminar declaraciones juradas que solo buscan reafirmar la veracidad de documentos presentados, salvo que acredite una circunstancia para la cual no haya otro medio de prueba. Nosotros no inscribimos declaraciones juradas, por ejemplo, algunas que aparecen en el pie de los formularios donde yo le juro por mi mamá y hasta por mi mascota que lo que yo he puesto en ese formulario es así. Esas declaraciones juradas no son inscribibles para nosotros. Recordémonos que ya existe el principio de la buena fe, ¿verdad? Entonces no son inscribibles. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Y justo lo que dice aquí al final de este numeral 4, que no exista otro medio por lo cual yo voy a comprobar una situación. Por ejemplo, hay declaraciones juradas que son utilizadas como medio probatorio ante organismos internacionales. Entonces, ahí sí, esa es una declaración jurada que nosotros lo podemos inscribir. O, por ejemplo, que para yo poderme registrar como un prestador de algún tipo de servicio, existe una declaración jurada en la que yo le digo que la ley que me rige a mi profesión o el cargo que yo estoy desempeñando en una institución no contraría con el desarrollo de esta prestación de servicios. Entonces, de esa manera nosotros podemos valorar e inscribir esta declaración jurada. De lo contrario, no. Entonces serían como las excepciones y nosotros vamos valorando caso por caso, la necesidad, la pertinencia, la idoneidad de cada una de estas declaraciones juradas. Pero en general tenemos que tener presente que declaraciones juradas no son inscribibles. 5. Reconocer en forma de representación el documento privado con firma legalizada notarialmente. Es decir, que por ejemplo, cuando ustedes solicitan la inscripción de algún trámite, si solo han puesto un poder, entonces nosotros inscribimos también el documento privado con firma legalizada notarialmente. Hay que darle un abanico de posibilidades a las personas, ¿verdad? Para que ellos puedan optar por formas de representación. 6. Indicar el contenido mínimo de la petición en caso de escrito libre, tomando en cuenta el artículo 4 de la LPA. Si no se cuenta con un formulario, entonces al menos ese escrito libre debe de tener el contenido mínimo del artículo 71, de la LPA. 7. Eliminar la exigencia del NIT para personas naturales salvadoreñas y del representante legal en caso de personas jurídicas. Eso nosotros no lo inscribimos, ya sabemos por ahí que hay una homologación, ¿verdad?, entre el DUI y el NIT, por lo tanto nosotros NIT de personas salvadoreñas y del representante legal no inscribimos. 8. Eliminar la exigencia de formalidades excesivas, DUI al 150%, colores o copias certificadas innecesarias. Por ejemplo, que hay casos en donde piden que el expediente que que se está presentando lo dividan por páginas de colores, la acreditación, requisitos anexos, o que venga engrapado de cierta forma. Todas esas formalidades excesivas e innecesarias no son inscribibles para nosotros. Eliminar la exigencia de solvencia tributaria del Ministerio de Hacienda e inscribir en su lugar la condición de encontrarse solvente. Ya les comentaba yo anteriormente las formas en las que nosotros categorizamos los requisitos y uno de estos es el requisito condición, que justamente este es un ejemplo de los requisitos condiciones que nosotros inscribimos. 10. Eliminar la exigencia de presentación de publicaciones del diario oficial y en su lugar brindar los datos de su publicación. Nos hemos encontrado ante casos en que se le pedía al ciudadano presentar todo el diario oficial, ¿verdad? Ya sabemos que ahorita nosotros lo podemos consultar de manera digital, el archivo. Entonces, bastará con solo pedirle o requerirle al ciudadano los datos de su publicación, el tomo, la fecha, pero ya no la presentación del diario oficial. 11. Proporcionar hojas de verificación o instrumentos de evaluación en el caso de las inspecciones y especificaciones técnicas. Es importante que ustedes sepan que si como parte de su trámite realizan inspecciones para poderle dar a la persona un permiso, una autorización, es necesario que se cuenten con estas hojas de evaluaciones o inspecciones, que son como una especie de checklist que lleva el técnico o el inspector al momento de realizar estas evaluaciones de campo y en el que él va pudiendo ver o tiene un mínimo
un parámetro mínimo que les sirve para él ir inspeccionando o ir verificando, ¿verdad? No podemos nosotros inscribir una inspección sin que se cuente con nuestros instrumentos. Lo que nosotros hacemos con los sujetos obligados es que les damos el apoyo para la creación de este tipo de instrumentos, los asesoramos de qué manera, ¿verdad? De que debe llevar un contenido mínimo. Y esto es importante porque el ciudadano al momento de revisar cuáles son los requisitos que me está pidiendo la administración para yo presentar, además, yo puedo observar cuáles son aquellos aspectos críticos que me van a ir a inspeccionar. Entonces ya yo puedo ver, ¿verdad? Con suma antelación, qué es lo que me van a ir a verificar o no. Y yo poder hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Entonces, como yo también les mencionaba, de esta manera no le vamos a cambiar las reglas de juego al ciudadano, ¿verdad? Que al momento de irle a inspeccionar, mire, le voy a pedir algo más, mire, ¿por qué no tenía esto? ¿Por qué no contaba con lo otro? Entonces, no, ¿verdad? Con eso le damos una guía, un parámetro a él, al ciudadano, y estos instrumentos, tanto las evaluaciones, esas hojas de evaluación, de inspección, las especificaciones técnicas, como los formularios, deben de estar cargadas en la plataforma Si Mejora para que el ciudadano los pueda consultar e incluso descargar. 12. Adaptar los sistemas informáticos en lo pertinente a lo inscrito por el Registro Nacional de Trámites como elemento del trámite. Eso quiere decir que si el sujeto obligado cuenta con una plataforma, la plataforma debe de adaptarse a cómo nosotros estamos inscribiendo la resolución en el Registro Nacional de Trámites. Si en el Registro Nacional de Trámites le decimos que únicamente le vamos a pedir 4 requisitos, en la plataforma de ustedes debería de aparecerle que se le van a exigir únicamente esos 4 requisitos. Debería de aparecer únicamente que el ciudadano debe de cargar esos 4 requisitos. Entonces, su plataforma debe de ser un espejo fiel de lo que nosotros inscribimos en el Registro Nacional de Trámites. Eso ha sido todo por ahora. Me quedo yo hasta aquí con respecto al tema del Registro Nacional de Trámites, parámetros y lineamientos. Esperamos que le haya sido de mucho provecho. No sé si existe alguna pregunta. Si no, con anticipación, yo les doy las gracias por haber asistido a la capacitación. Se les va a estar haciendo llegar el video de la capacitación. No se les olvide registrar su asistencia. También los lineamientos, los parámetros se les va a estar haciendo llegar a través de correo electrónico. Y pues los invitamos a que asistan a las demás capacitaciones que hoy les mencionaba de las otras herramientas, evaluaciones, sí, de la plataforma, para que ustedes también vayan familiarizándose con la plataforma Si Mejora. Licenciada Girón, Rosa Evangélica Cuellar ha levantado la mano. Adelante, por favor. Hola, no se escucha. Por favor, verifique que su micrófono está activado. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos nuevamente su participación, su asistencia, quedamos a la orden para cualquier duda que se les vaya presentando en el llenado de sus trámites. Cuenten con nuestro apoyo para lo que necesiten. Aquí están cada una de las gerencias para brindarles las capacitaciones o el apoyo técnico que ustedes soliciten. Así que no me queda más que
Agradecerles nuevamente y darles feliz día. Muchísimas gracias, licenciada Seidy, licenciado Mauricio, por esta jornada de formación. Agradecerles también, externarles a cada uno de ustedes que participaron por sus preguntas, por su atención y por darle valor a esta formación aplicando los conocimientos que hemos compartido y de esa forma llegar a transformar, ¿verdad?, la administración pública de la cual todos somos partes y que nos volvamos personas profesionales que positivamente estamos impactando en la economía de nuestro país, en nuestras instituciones y a seguir adelante. Muchísimas gracias y todos tengan un muy buen día.